comenzar con el desarrollo de la fisiología respiratoria. Vamos a hacer una introducción a la fisiología respiratoria, la cual tiene como finalidad garantizar el oxígeno necesario para el metabolismo aeróbico de los tejidos y eliminar el dióxido de carbono producido durante dicho metabolismo. Para ello, a la fisiología respiratoria se la puede dividir en tiempos, ¿sí? Los tiempos de la fisiología respiratoria, que básicamente son los siguientes. Primero, vos realizás un intercambio de gases entre la atmósfera y el alvéolo. Este primer nivel, este primer gran proceso de la fisiología respiratoria se conoce como la ventilación. Después necesitas que los gases pasen a la sangre, un intercambio de gases entre el alvéolo y la sangre. Este segundo tiempo de la fisiología respiratoria se conoce como hematosis. Después necesitas que la sangre transporte los gases hacia los tejidos y que desde los tejidos los mismos sean transportados hacia el pulmón nuevamente, o sea, el oxígeno hacia los tejidos, el dióxido de carbono hacia el pulmón. Este tercer tiempo de la fisiología respiratoria es el transporte de gases. Finalmente tengo un cuarto tiempo de intercambio en el cual el oxígeno es consumido por las cadenas respiratorias en la mitocondria y el dióxido de carbono es generado en las mitocondrias en reacciones de decarboxilación como las reacciones de decarboxilación que ocurren en el ciclo de Krebs. Este último nivel de intercambio se conoce como la respiración. Todo esto está regulado, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino mediante neurotransmisores del sistema nervioso autónomo simpático o del parasimpático y mediante hormonas del sistema endocrino, vos podés estimular o inhibir la función pulmonar. Por ejemplo, podés aumentar el calibre de los bronquios, broncodilatación, con disminución de la resistencia para aumentar la ventilación, por ejemplo en estados hiperdinámicos como el ejercicio, o disminuirlo. Vos podés aumentar o disminuir el calibre de los vasos, podés provocar vasoconstricción en algunos tejidos y vasodilatación en otros, en el fenómeno que se denomina redistribución de flujo, y vos podés aumentar o disminuir el metabolismo de las células, por ejemplo, las hormonas tiroideas que aumentan el metabolismo basal, el consumo de oxígeno, la producción de calor y otras. Quiere decir que los cuatro tiempos de intercambio respiratorio, que son la ventilación, la hematosis, el transporte y la respiración, pueden ser regulados por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. Con lo cual, los 5 tiempos de la fisiología respiratoria, los 5 procesos claves que tenemos que analizar son la ventilación, la hematosis, el transporte, la respiración y la regulación. Los primeros dos, ventilación y hematosis, se basan en leyes físicas, que vamos a analizar una por una en cada uno de estos tiempos. El transporte de gases se basa en principios de la química. Tenés que saber cómo es la estructura y cómo es la función de la hemoglobina. Finalmente, la respiración se basa también en principios de la química. Tenés que hablar de la cadena respiratoria, el ciclo de Krebs, o sea, el metabolismo. La regulación es un fenómeno exclusivamente fisiológico. Tenemos que hablar del grupo respiratorio dorsal, del grupo respiratorio ventral, de las neuronas que generan la rampa respiratoria, y etcétera, que este es un tema de fisiología. Quiere decir que ventilación y hematosis lo vamos a describir según las leyes de la física, basando en leyes de física, el transporte y la respiración según procesos de la química, y la regulación, para cerrar todo, es un tema de la fisiología que permite integrar, digamos, los 4 primeros tiempos de la fisiología respiratoria. ¿Estamos? Entonces, estos son los 4 tiempos. El segundo nivel de intercambio, que es la ventilación, se hace a través de una barrera, que es la barrera alveolo-capilar que describimos en histología. El paso 4, el intercambio con los tejidos, se hace a partir de la barrera hemotisular. Las capas de la barrera alveolo-capilar son siempre las mismas. Es decir, para el oxígeno sería el surfactante, el neumonocito 1, la membrana basal del neumonocito 1, puede o no haber intersticio, la membrana basal del endotelio capilar y el endotelio capilar. Y para el dióxido de carbono es al revés. En cambio, la barrera hemotisular dependerá del tejido, ¿sí? Es la barrera entre la sangre y el tejido correspondiente, y obviamente tiene distintas capas según el tejido a considerar. No es lo mismo la barrera hemotisular del músculo que la barrera hemotisular de la piel, etc. ¿Estamos? Esto es una introducción a lo que vamos a ir analizando en fisiología respiratoria. Copien esto. Teniendo en cuenta
que el primer tiempo de la fisiología respiratoria es la ventilación, y que la ventilación puede ser definida como el intercambio de gases entre el aire alveolar y el aire atmosférico, lo primero que tenemos que analizar es brevemente cómo es la constitución de la atmósfera, donde los seres vivos en el planeta Tierra respiramos el oxígeno y otros gases, ¿no? Entonces, primero, la atmósfera se define como la masa gaseosa que rodea la corteza terrestre. Esta masa gaseosa que rodea la corteza terrestre tiene una masa de 5,13 por 10 elevado a la 18 kilogramos y una extensión que va desde los 500 hasta los 10.000 kilómetros, ¿sí? Ahora, el 90% de toda la masa de la atmósfera se encuentra concentrada en los primeros 15-16 kilómetros desde la corteza terrestre. Ahora van a ver por qué. Hay una relación matemática que te explica por qué la masa de la corteza terrestre, la masa de la atmósfera, está concentrada en la corteza terrestre o cercana a la corteza terrestre. Bien, las capas, o sea, fíjense esto, si el radio de la Tierra es de 6.367 kilómetros y la atmósfera tiene 10.000 kilómetros, más que el radio de la Tierra, pero el 90% está en una fina película delgada de 16 kilómetros que rodea a la corteza terrestre. El 90% de la atmósfera está concentrada allí. Bueno, las capas de la atmósfera, los estratos, desde el nivel del mar hasta el límite superior de la atmósfera, son fundamentalmente 5. La troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. La troposfera se extiende durante los primeros 18 kilómetros, aunque hay regiones donde esa capa de la atmósfera solo mide 6 kilómetros y otras regiones donde puede medir hasta 20. Más o menos entre 15 y 18 es el promedio. Después viene la estratosfera, que se extiende desde los 15 y 18 kilómetros hasta los 50 kilómetros. Después viene la mesósfera, que se extiende entre los 50 y los 80 kilómetros. Después viene la termósfera, entre los 80 y los 800. Y después viene la exósfera, digamos que está en contacto con el espacio exterior, que va desde la capa más grande. Acá, digamos, no están en escala, porque esta se extiende desde los 800 hasta los 10.000 kilómetros. Ahora bien, troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera, también, de acuerdo a su composición, nosotros podemos dividir o clasificar a la atmósfera en homósfera y en heterósfera. Los primeros 100 kilómetros, o sea, más o menos hasta acá, esto es, asterisco 1, homósfera. Y de acá hasta el final es, asterisco 2, heterósfera. ¿A qué me refiero con homósfera y heterósfera? A que la composición es homogénea o heterogénea. Así, por ejemplo, ¿cuál es la composición de la homósfera? La composición de la homósfera es la siguiente. Vos tenés un 98% de nitrógeno, un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros. En otros tenés dióxido de carbono, vapor de agua, gases nobles, como el argón, el criptón, el neón. Entonces, vos fíjate que el 99% de la atmósfera, 78% más 21, están conformadas por nitrógeno y por oxígeno. Y esto es igual en los primeros 100 kilómetros. En cambio, que eso es homósfera, en cambio la heterósfera tiene una capa donde hay prácticamente oxígeno y otra capa donde hay prácticamente nitrógeno, o sea, la composición varía. Bueno, los seres vivos vivimos a nivel del mar y hasta cierta altitud, pero que no superan los 18 kilómetros. Con lo cual, ¿qué es lo que respiramos los seres vivos? Los seres vivos respiramos la troposfera de la homósfera. Esto es lo que respiramos, troposfera de la homósfera. O sea que a cualquier altitud a la que nos encontremos vamos a respirar un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Lo que pasa que no es lo mismo el 21% oxígeno de la presión atmosférica a nivel del mar que el 21% de la atmósfera en la cima del monte Everest, por ejemplo.
¿no? O sea, al ir disminuyendo la presión atmosférica va disminuyendo también la presión de oxígeno. Pero siempre, mientras estemos respirando atmósfera, esa presión de oxígeno representa el 20,9 o 21% de la presión atmosférica total. ¿Estamos? Bueno, entonces, esa presión atmosférica, ¿cómo es? Miren, la presión atmosférica, vamos acá. Decíamos que la atmósfera, que es lo que nosotros entonces, vamos a poner el primer índice. Los seres vivos respiran en la troposfera de la atmósfera, cuya constitución es que tiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases, tales como, decíamos, el dióxido de carbono, el vapor de agua, los gases nobles o inertes, etc. ¿Sí? Pero esto representa solo un 1%. Bien, ahora la presión atmosférica que vamos a abreviar PATM varía, es de 760 milímetros de mercurio, ahora después vamos a analizar las equivalencias de los milímetros de mercurio, a nivel del mar, pero después disminuye, y esto es importante, al 50% cada 5.500 metros. Esto quiere decir que a nivel del mar, a 0 metros, vos tenés una presión de 760 milímetros de mercurio. A esta presión se la considera una atmósfera. Quiere decir que vos, si vos sos un individuo que está a nivel del mar, vos tenés todo sobre tus hombros el peso de toda la atmósfera. Toda la masa de la atmósfera y todo el peso que esa masa de la atmósfera ejerce sobre vos por la atracción gravitacional, la tenés si estás a nivel del mar. Respiramos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Ahora bien, si nosotros nos desplazamos 5.500 metros por sobre el nivel del mar, por ejemplo, a la cima de un cerro, ahí la presión atmosférica se reduce a la mitad, decíamos que disminuye al 50%. Entonces, en lugar de tener 360 milímetros de mercurio, nosotros tenemos 390 milímetros de mercurio. Esto representa a media atmósfera. Quiere decir que en lugar de tener, si nosotros estamos parados en un cerro cuya altitud es de 5.500 metros, nosotros tenemos la mitad de la atmósfera debajo de nuestros pies y la mitad de la atmósfera arriba. Estamos respirando la mitad de la atmósfera. Si vos te vas a un avión que circula a 11.000 metros de altura, en este avioncito, afuera del avión, la presión atmosférica va a ser la mitad de esto, porque nuevamente, como pasaron 5.500 metros más, se redujo a la mitad. Entonces vos vas a estar respirando 190 milímetros de mercurio aproximadamente. Acá serían 350 más 380, ¿no? Acá serían 380. Y acá serían más o menos 190 milímetros de mercurio, que es 0,25 atmósferas. Finalmente, si vos te vas a 5.500 metros más, o sea, a 16.500 metros de altura, ahí no vuelan aviones comerciales, ahí lo que puede haber son cohetes estratosféricos. Entonces, a este nivel, la atmósfera nuevamente se reduce a la mitad, a 95 milímetros de mercurio, que corresponde a 0,125 atmósferas. En resumen, chicos, miren esto. Si vos estás parado acá a nivel del mar, vos tenés el 100% de la atmósfera arriba tuyo. Si vos te vas a la cima de un cerro que está a 5.500 metros por sobre el nivel del mar,
vos ya tenés la mitad de la atmósfera abajo y la mitad de la atmósfera arriba. Si yo me voy, si estoy volando en un avión comercial a 11.000 metros de altura, yo tengo 75% de la atmósfera debajo de mis pies y solo 25% por arriba de mis hombros, digamos, si yo pudiese respirar fuera del avión. Y si estuviese a una altitud de 16.500 metros, o sea, 5.500 metros más alto, yo voy a tener el 12,5% de la atmósfera sobre mí y voy a tener el 87,5%, o sea, casi el 90% de baja. ¿Qué es lo que le decía antes? A pesar de que la atmósfera tiene una extensión puede llegar hasta 10.000 kilómetros, el 90% está en los primeros 16. ¿Por qué? Por esta cuestión de que la atmósfera va disminuyendo a la mitad cada 5.500 metros. Si vos estás a nivel del mar, respirás perfectamente, porque vos lo que respirás, como todo esto, sigue siendo atmósfera, porque está debajo de los 100 kilómetros, llegamos hasta los 16.500 metros, o sea, 16 kilómetros, y hasta los 100 kilómetros de atmósfera, vos respirás un 21% de oxígeno. Pero no es lo mismo el 21% de 760 que el 21% de 380, que el 21% de 190, que el 21% de 95, ¿sí? Acá, el 21% de 760, lo que yo estoy respirando ahora a nivel del mar, es aproximadamente 159-160 milímetros de mercurio, ¿sí? Y con eso, la fisiología, nosotros estamos adaptados, los seres vivos que vivimos a nivel del mar, estamos adaptados, nuestra fisiología corporal está adaptada, respiratoria, está adaptada a esa presión de oxígeno. Si yo me voy a un cerro que se encuentra a 5.500 metros por encima del nivel del mar, esto sería más para el problema de la OP5 que para el problema de la OP4, lo volveremos a ver en la OP5, con adaptación a la altura, pero ahí yo voy a estar respirando el 21% de 380. No voy a estar respirando ahora 160 milímetros de mercurio de oxígeno, porque eso era el 21% de 760, sino que voy a estar respirando la mitad. Voy a estar respirando 80 milímetros de mercurio. ¿Es compatible con la vida? Todavía sí. Existen especies animales que viven en la altitud. Ahora, si yo me voy 5.500 metros más, yo voy a estar respirando un 75% de la atmósfera, un 25% de la atmósfera, porque el 75% está debajo de mis pies, y voy a estar respirando el 21% de 190. Ya serían 40 milímetros de mercurio de oxígeno, lo que es incompatible con la vida. Por eso, si ustedes viajaron alguna vez en un avión, el avión tiene la cabina presurizada. Vos respirás una presión de una atmósfera dentro de la cabina, porque afuera hay una presión de 0,25 atmósfera. Esto trae la siguiente consecuencia: si hay una ruptura por ejemplo, de una ventanilla del avión, se produce rápidamente la despresurización de la cabina. ¿Por qué? Porque si adentro vos tenés una presión de una atmósfera y afuera hay una presión de 0,25 atmósfera, el aire se va a desplazar de mayor a menor presión y rápidamente perdés el aire de la cabina. En ese momento hay sensores en el avión que hacen que caigan las mascarillas y vos en pocos segundos te desmayarías y en un par de minutos, unos minutos te morirías, ¿no? Por hipoxia. Entonces rápidamente cae la mascarilla y vos te la tenés que poner. Siempre en la norma de seguridad de los aviones te dice que si vos tenés un chiquitito, un nenito, primero te pongan la mascarilla a vos y después asistas al chico, porque si asistís al chico y vos te desmayás, el chico después no te va a poder asistir a vos y bla bla bla. Lo que si alguna vez viajaron en avión han escuchado hasta el hartazgo. Pero tiene toda su lógica, es porque si la cabina se despresuriza, si se rompe una ventanilla o lo que fuere, rápidamente la presión atmosférica dentro de la cabina disminuye. ¿Cuál es el protocolo en un avión en este caso? Caen las mascarillas y el avión parece que cae en picada y vos te pegás un cagazo terrible. En realidad, lo que tiene que hacer el piloto es bajar el avión hacia el límite atmosférico en que se pueda respirar a una presión que permita la respiración sin presurizar la cabina. Porque, a ver, la máscara de oxígeno y los depósitos de oxígeno del avión no te permiten horas de respiración. O sea, no podés atravesar el Atlántico a 11.000 metros de altura sin tener una despresurización de la cabina porque el oxígeno se te va a agotar. Entonces, el avión baja lo más rápido que pueda, dentro de los parámetros de seguridad, hacia regiones atmosféricas respirables. Bien, entonces, chicos, esto que les estoy explicando, de que nosotros siempre respiramos el 21% de oxígeno, pero ese 21% de oxígeno representa más o menos presión de oxígeno según la presión total que estamos respirando, es una de las cosas que vamos a estudiar a través de la ley de Dalton, que es una de las leyes de los gases, las leyes físicas de los gases, que son relevantes para el análisis de la OP4. Bueno,
Copien esto y ahora vamos a hablar de las leyes físicas. Bueno, y cuando hablamos de presiones, ¿por qué hablamos de milímetro de mercurio? Si nosotros hasta acá veníamos hablando, por ejemplo, en la UP1, cuando definimos los parámetros de tensión y de presión, como fuerza por unidad de longitud y fuerza por unidad de superficie, a la presión la medíamos en dinas por centímetro cuadrado. ¿Qué es esto del milímetro de mercurio? Bien, en biofísica, o sea, en física aplicada a los seres vivos, las presiones, tanto para el aparato cardiovascular como para el sistema respiratorio, no se suelen utilizar en dinas por centímetro cuadrado porque son difíciles de apreciar, ¿tá? Se suele utilizar el milímetro de mercurio tanto para el aparato respiratorio como el aparato cardiovascular, y el centímetro de agua específicamente se utiliza más para el aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque un milímetro de mercurio puede ser definido como aquella presión que es capaz de elevar 1 milímetro una columna capilar de mercurio. Esa misma presión es capaz de elevar varios centímetros una columna de agua. ¿Por qué? Porque el agua es mucho menos densa que el mercurio. Entonces, es fácil de entender. Yo ejerzo una presión que me eleva la columna de mercurio así, y vos ejercer una presión que la columna de mercurio me la eleva así. Tu presión a lo mejor es el doble de la presión que yo ejercí. Visualmente es más fácil de interpretar. Entonces, en fisiología, en biofísica, nosotros solemos utilizar o el milímetro de mercurio para el aparato cardiovascular, para el aparato respiratorio, o el centímetro de agua. Pero tenemos que conocer las equivalencias. Así, por ejemplo, 1 milímetro de mercurio es una unidad Torricelli, una unidad Thor, que es el científico que describió esta unidad de medida, equivale a 1,36 centímetros de agua. Después, en la televisión te suelen medir la presión atmosférica en hectopascales o en milibares, también se puede hacer la conversión. 1 milímetro de mercurio corresponde a 1,33 hectopascales, a 1,33 milibares, pero si utilizamos la dina por centímetro cuadrado, 1 milímetro de mercurio corresponde a 1333 dinas por centímetro cuadrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de una presión atmosférica a nivel del mar que era de 760 milímetros de mercurio, si a esta presión la trasladamos a las otras unidades de medida, bueno, esta presión es una atmósfera, también es 760 torr, eso me lo olvidé. Entonces, 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, es la presión que ejerce la atmósfera entera sobre tus hombros a nivel del mar, equivale a 760 unidades Torricelli, equivale a 1033 centímetros de agua, equivale a 1013 hectopascales, equivale a 1013 milibares, pero equivale a 1.013.080 dinas por centímetro cuadrado. Esas son las equivalencias de presión. Otra cosa muy importante es que cuando nosotros, por ejemplo, esto después se lo voy a volver a hablar cuando hablemos de presión arterial en el aparato cardiovascular, cuando nosotros hablamos de las presiones en el cuerpo, siempre son presiones relativas. Es decir, cuando yo te decía en la clase de ciclo cardíaco que la presión del ventrículo izquierdo, alcanzada por el ventrículo izquierdo al contraerse, era de 120 milímetros de mercurio, eso no es absoluto. Porque si dentro del cuerpo nosotros tuviéramos como máximo una presión, por ejemplo en los vasos, tuviésemos como máximo una presión de 120 y estamos a nivel del mar, teniendo en cuenta que afuera hay 760, si nosotros nos cortamos un vaso, en lugar de salir la sangre, el aire entraría al vaso. ¿Entienden? Nunca saldría la sangre del vaso. ¿Qué pasa? Son presiones relativas. Cuando yo te digo 120 milímetros de mercurio, son 120 milímetros de mercurio más que la presión atmosférica que se toma como referencia y se toma como valor cero. O sea que si vos estás a nivel del mar, son 120 milímetros de mercurio más que los 760 milímetros de mercurio que tenés afuera. Es 880. Por eso si vos te cortás una arteria, sale un chorro de sangre, porque la diferencia de presión entre el interior de la arteria y el exterior es de 120 milímetros de mercurio. Si vos te cortás una vena, la sangre sale, pero sale a borbotones, lentamente. ¿Por qué? Porque las venas tienen mucha menor presión que las arterias. ¿Entienden? Pero siempre la presión dentro del vaso es mayor que la presión fuera del vaso, para que el vaso se mantenga abierto. Y esta presión dentro de los vasos o también en el aparato respiratorio se suele expresar en términos relativos. O sea, tomando como referencia la presión atmosférica, que se considera esos 760 milímetros de mercurio, por ejemplo, a nivel del mar, se consideran presión cero. Bueno,
Copien esto, querido, de las equivalencias de presión y continuamos. Al principio decíamos que los primeros dos tiempos de la fisiología respiratoria se basan en leyes de la física, mientras que los segundos dos tiempos, que son el transporte y la respiración, se basan en principios de la química. Vamos a lo primero. La ventilación y la hematosis se basan en leyes de la física. Y cuando nosotros hablamos de respiración, tenemos que conocer fundamentalmente las leyes físicas de los gases. Entonces, estas leyes físicas de los gases, partimos de la ley general, la van a ver bien descrita una por una con el gordo, en la parte de física, pero para fisiología necesitamos analizar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos la ley general de los gases. Si vos comparás dos gases, el gas 1, y advertís que el producto, presión de gas 1 por volumen de gas 1 dividido la temperatura de gas 1 va a ser igual, es igual a la presión de un gas 2 por el volumen de un gas 2 dividido la temperatura de un gas 2, entonces reorganizando para uno solo de esos gases, por ejemplo para el gas 1, nosotros vamos a tener una ley general que dice que presión por volumen dividido temperatura me tiene que dar una constante. ¿Por qué? Porque, a ver, si todo esto tiene que dar igual a esto, cualquiera de estas dos cosas que yo modifique, cualquiera de estas tres cosas que yo modifique, tendrá que ser acompañada con modificaciones de los otros parámetros para que el producto siga siendo una constante. ¿Entienden? Entonces, presión por volumen dividido temperatura da una constante. Esa es la ecuación, la ley general. Entonces, la presión, el volumen y la temperatura son tres parámetros en los gases que están relacionados entre sí. En la ley general están los tres. Presión por volumen dividido temperatura me da una constante. ¿Qué pasa si vos a uno de los tres parámetros lo mantenés constante y te fijás en las modificaciones de los otros dos, en las relaciones directa o inversamente proporcional entre los otros dos? ¿Qué es lo que pasa? Ahí tenemos tres leyes derivadas, que son la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Boyle-Marion. O primera ley de Gay-Lussac, segunda ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle-Marion. Entonces, en la primera ley, si yo dejo constante el volumen, ¿sí?, y me fijo en las relaciones que existen entre la presión y la temperatura, observo que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esa es la ley de Gay-Lussac. Vayamos acá. Si esto me tiene que dar una constante, y yo al volumen lo manejo constante, pero aumento la presión, aumento el denominador, para que no reduzca el resultado final, que va a tener que pasar, aumentar también el numerador. O sea, si aumento en el denominador la temperatura, tendrá que aumentar uno de los dos números del numerador. ¿Para qué? Para que el cociente dé igual. Bien, si el volumen no puede aumentar porque es constante, cuando aumenta la temperatura tiene que aumentar la presión o viceversa. En la vida real, estas leyes están tomadas de la vida real, es la explicación del mundo natural que hizo Gay-Lussac, que hizo Boyle-Marion, que hizo Charles. Pero bueno, cotidianamente, si vos agarrás un gas y lo calentás, aumenta la presión del gas. Cuando aumenta la temperatura, por ejemplo, en un lugar donde tiene gases acumulados, esos gases, al aumentar la presión, pueden provocar una explosión. ¿Estamos? Porque el aumento de la temperatura se traduce en un aumento de la presión del gas. Esa es la primera ley. Si yo comparo nuevamente dos gases, tengo que la presión del gas 1 sobre la temperatura del gas 1 es igual a la presión del gas 2 sobre la temperatura del gas 2. Si las condiciones del gas 2 no se modifican, si yo aumento la temperatura del gas 1, tiene que aumentar la presión para que el cociente sea igual al cociente presión y temperatura sobre temperatura en el gas 2. Bien, ley de Gay-Lussac. Vamos a la segunda. La segunda ley, que es la de Charles. Nosotros vemos que ahora yo voy a mostrar la relación entre el volumen y la temperatura, para lo cual voy a dejar la presión constante. A presión constante, el volumen es también directamente proporcional a la temperatura. Cuando un gas lo calentás, se expande el gas, ¿entienden? Volumen y temperatura son directamente proporcionales. Así es que, si comparo nuevamente dos gases, si el volumen del gas 1
es sobre la temperatura del gas 1 es igual al volumen del gas 2 dividido la temperatura del gas 2, teniendo en cuenta que las condiciones del gas 2 permanecen constantes, si yo aumento la temperatura del gas 1, tendrá que aumentar el volumen del gas 1 para que el cociente volumen sobre temperatura siga siendo igual a lo que pasa con el gas 2. ¿Entienden? Entonces, o si no, volviendo acá a la ecuación general, la presión ahora es constante, si aumenta la temperatura tiene que aumentar el volumen para que el resultado final siga siendo esa constante. Bien, finalmente, la ley de Boyle-Mariotte lo que hace es tomar la temperatura constante y fijarse las relaciones entre la presión y el volumen. Y acá lo que apreciamos es que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. A temperatura constante, la presión ejercida por un gas es inversa, acá me confundí, esperen, es inversamente proporcional al volumen del gas. Esa es la ley de Boyle-Mariotte y se puede expresar así: volumen por presión de un gas 1 va a ser igual a volumen por presión de un gas 2. Entonces, considerando que las condiciones del gas 2 se mantienen constantes, si yo aumento el volumen del gas 1, tendrá que bajar la presión para que el producto volumen por presión del gas 1 sea igual o siga siendo igual al producto volumen y gas, por presión del gas 2. Trasladado a la ecuación general, como ambos están en el numerador, si el denominador permanece constante, al aumentar la presión tiene que bajar el volumen para que el numerador siga siendo el mismo, de tal manera que al dividirlo por el denominador me siga dando la misma constante. En resumen, según la ecuación general vos tenés que presión por volumen dividido temperatura es igual a una constante. Entonces, eso considerando los tres parámetros. Pero ahora, si nosotros consideramos dos parámetros, manteniendo el tercero constante, nosotros vamos a ver relaciones de proporcionalidad entre dichos parámetros y las mismas son las siguientes. Según la ley de Gay-Lussac, si el volumen es constante, la presión ejercida por un gas es directamente proporcional a la temperatura. Según la ley de Charles, manteniendo la presión constante a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Finalmente, la ley de Boyle-Mariotte, manteniendo la temperatura constante, la presión expresa que la presión ejercida por un gas es inversamente proporcional al volumen que contiene dicho gas. Bien, entonces, si un gas cumple con todas estas leyes, decimos que es un gas ideal. ¿Cuáles son los gases ideales que componen, por ejemplo, la atmósfera? El oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, los gases nobles como argón, neón, kriptón. Ahora, si un gas no cumple las leyes estas de los gases, no es un gas ideal. Por ejemplo, el vapor de agua o los gases refrigerantes, el gas de la heladera o el del auto. Esos, el auto es un líquido refrigerante en realidad. Bueno, entonces los gases refrigerantes no cumplen la ley la ley general de los gases, por consiguiente no son gases ideales. Bien, también tenemos una ecuación que es la ecuación de estado que deben haber visto por ahí, que es necesario considerar, que es la siguiente. En la ecuación de estado también consideran presión, volumen y temperatura, pero le agregan la constante general de los gases y el número de moléculas intervinientes. Así decimos que la presión por volumen va a ser igual a N por R por T, siendo N el número de moles intervinientes de dicho gas, R es la constante general de los gases, que es 8,314 joules sobre mol por grado Kelvin, y la temperatura es la temperatura absoluta. De los tres posibles sistemas de medición de la temperatura, que son los grados centígrados o Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin, en estas ecuaciones se suele utilizar los grados Kelvin de la temperatura absoluta, los grados K. Bien. Entonces, decíamos, en esta ecuación de estado, presión por volumen es igual a N por R por T, siendo N el número de moles, R la constante de los gases y T la temperatura absoluta. Bien, estas son las leyes físicas de los gases que vamos a necesitar comprender, entre otras leyes de los gases, para entender los procesos fisiológicos de la ventilación y de la hematosis. Copien esto. Finalmente, nosotros vimos las leyes físicas, vimos primero los principios de la fisiología o los procesos fisiológicos claves en la fisiología respiratoria y después las leyes físicas claves, ¿no? Las leyes de los gases. Bien, pero ahora vamos a ver cómo se relacionan estas leyes físicas con los primeros dos procesos.
Al menos por arriba, vamos a ver, vamos a tomar una de las leyes que vimos anteriormente en el pizarrón anterior y les voy a incorporar otras leyes para que entiendan cómo la física nos ayuda a comprender los procesos fisiológicos. Sobre todo, en este caso, los primeros dos que son la ventilación y la hematosis. Entonces, la ventilación nosotros la definíamos como el intercambio de gases entre la atmósfera y el alvéolo. Las leyes físicas claves que explican la ventilación son la ley de Dalton y la ley de Boyle. ¿Qué explica la ley o qué expresa la ley de Dalton? La ley de Dalton expresa que en una mezcla de gases la presión total ejercida por la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases que constituyen dicha mezcla. O sea, si yo tengo una mezcla de gases que tiene 100 gases, yo tengo que tomar la presión del gas 1 más la presión del gas 2 más la presión del gas 3 más la presión del gas 4, así. Sumándolas todas voy a tener la presión total ejercida por esa mezcla de gases. ¿Cuál es la aplicación en fisiología? ¿Para qué me sirve esta ley física en fisiología? Porque me va a permitir, primero, a partir de la presión atmosférica que esté respirando, que habíamos quedado en que no era lo mismo según la altitud, a lo mejor vos estás respirando a nivel del mar, o estás respirando a 5.500 metros por encima del nivel del mar, o bueno, a la altitud que sea, la presión atmosférica total es diferente, pero la composición es la misma. Si yo sé que el oxígeno representa el 21% de la atmósfera, de la presión total que respire en cualquier altitud, lo que yo necesito es saber cuál es esa presión, aplico el 21% y yo voy a poder obtener la presión de oxígeno que voy a estar respirando. O sea que la aplicación que tiene la ley de Dalton en la fisiología es que me permite calcular las presiones parciales de cada uno de los gases que componen una mezcla gaseosa si conozco la presión total y el porcentaje que cada uno de esos gases representa en la presión total. ¿Entienden? Esa es la aplicación de la ley de Dalton. Ahora bien, esto me permite entender la composición de la atmósfera que voy a respirar. Ahora, ¿qué es lo que me permite entender el ingreso de aire o el egreso en la inspiración o en la expiración? Bueno, este flujo de aire en la inspiración y en la expiración se produce por una diferencia, un delta P total entre la atmósfera y el alvéolo. Así, si la presión en el alvéolo es menor que en la presión atmosférica, los gases entran. Si la presión del alvéolo es mayor que la presión atmosférica, los gases salen. Y eso explica la ventilación. Ahora, ¿cómo hago yo para que se modifiquen las presiones de los gases a nivel alveolar de tal manera que sean menores o mayores que la presión atmosférica para que el aire ingrese o egrese? Lo que hago es modificar el volumen de la caja torácica según la ley de Boyle-Mariotte, lo que vimos antes. A temperatura constante, ¿qué expresa esta ley? Que a temperatura constante la presión ejercida por un gas es inversamente proporcional al volumen del recipiente que contiene dicho gas. Entonces es fácil. Si yo quiero que el aire ingrese, expando la caja torácica durante la inspiración, contraigo los músculos respiratorios como el diafragma, etc. Y entonces, al aumentar el volumen de la caja torácica, disminuye la presión. Al disminuir la presión, el aire entra. En la expiración, ¿qué hago? Relajo los músculos inspiratorios, los músculos respiratorios, y al relajarse, la propia retracción elástica de la pared torácica, del parénquima pulmonar, más la tensión superficial de los alvéolos, produce la retracción del pulmón. Al retraerse el pulmón, disminuye el volumen de la caja torácica. Según la ley de Boyle-Mariotte, al disminuir el volumen de la caja torácica, aumenta la presión. Si la presión en los alvéolos es mayor que afuera, el aire sale. ¿Estamos? O sea que la ley de Dalton y la ley de Boyle-Mariotte me permiten entender el primer tiempo de la fisiología respiratoria, que es la ventilación. Ya lo vamos a profundizar en la clase de ventilación. Pero ahora vamos a la hematosis, que también dijimos que dependía de leyes físicas. La hematosis se define como el intercambio de gases entre el alvéolo y la sangre. Y las leyes claves aquí son la ley de Graham, la ley de Henry y la ley de Fick. Lo que me explican estas tres leyes es la difusión de los gases en el medio gaseoso del alvéolo, en el medio líquido de la pared alveolar y a través de la barrera alvéolo-capilar. Es decir, a diferencia de lo que pasa con la ventilación, donde todos los gases se mueven en masa, siguiendo un delta P total, yendo donde hay mayor presión total a donde hay menor, en los alvéolos los gases están estancados. Es decir, la presión en un alvéolo, si yo la mido acá, acá o acá, es la misma. No es una vía de conducción, es una vía hematósica. Entonces los gases, en lugar de moverse por delta P total, se mueven por diferencias parciales.
de delta P parcial, delta P del gas. Esto es lo que explica que en la pared alveolar el oxígeno puede ir hacia la sangre y el dióxido de carbono vaya de la sangre hacia el alvéolo. Si no, ambos gases irían a la sangre, ambos gases irían al alvéolo, si fuera delta P total. Bien, como acá se mueven según una delta P parcial, se aplican otras leyes de la física dependiendo del medio en el cual se mueven. La velocidad de difusión de un gas variará según el medio. No es lo mismo en medio gaseoso, en medio líquido o en un medio heterogéneo con componentes líquidos, sólidos, etc., como la barrera alveolo-capilar. Entonces, en un medio gaseoso aplicamos la ley de Graham. ¿Qué dice la ley de Graham? La ley de Graham dice que la velocidad de difusión de un gas en medio gaseoso es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Es decir, cuanto más pesado es un gas, más lento se mueve en un medio gaseoso. ¿Sí? Aquí, como el oxígeno es más liviano que el dióxido de carbono, se mueve más rápido que el dióxido de carbono, pero un poquito más. No mucho más que el dióxido de carbono, pero es más liviano. En cambio, la cosa cambia cuando los gases se disuelven en el líquido pulmonar, que no es solo surfactante, es una mezcla de surfactante, agua, de las secreciones alveolares, etc. En ese líquido pulmonar, aquí aplicamos la ley de Henry, que dice que la difusión de un gas en un medio líquido es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad de dicho gas en dicho líquido. Si comparo dos gases, cada gas tiene un coeficiente de solubilidad distinto y entonces va a tener una difusión distinta. Pero un mismo gas, si le cambio el líquido, también va a tener distintos coeficientes de solubilidad en distintos líquidos. No es lo mismo un gas disolviéndose en agua que en un gas disolviéndose en aceite, que en un gas disolviéndose en una mezcla de las dos cosas. Con lo cual, la ley de Henry expresa que la velocidad de difusión de un gas en un medio líquido es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad de dicho gas en dicho líquido. Aquí, el dióxido de carbono le gana 20 veces al oxígeno, porque en el líquido pulmonar es 20 veces más difusible. Bien, la cosa vuelve a cambiar cuando atraviesan la barrera. Aquí la cosa es más compleja, porque la barrera tiene componentes líquidos, componentes sólidos, semisólidos, y acá aplicamos la ley de Fick. La ley de Fick, que también la habíamos visto para la difusión de moléculas en primer año, aquí, aplicada a los gases, se expresa de la siguiente manera. La difusión de un gas la ley de Fick expresa que la difusión de un gas a lo largo de una barrera será directamente proporcional a la diferencia de presión del gas a ambos lados de la barrera, directamente proporcional a la temperatura, directamente proporcional al área de la barrera y directamente proporcional al coeficiente de solubilidad de dicho gas en dicha barrera, en los medios de la barrera. Mientras que será inversamente proporcional al espesor de la barrera, inversamente proporcional a la viscosidad del medio que debe atravesar el gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular del gas. O sea que todo esto se puede expresar en una ecuación donde todo lo que es directamente proporcional va en el numerador y todo lo que es inversamente proporcional va en el denominador. Lo van a ver con Guido, lo van a volver a ver conmigo cuando explique hematosis. Conclusión. Aplicando estas 5 leyes, Dalton, Boyle, Graham, Henry y Fick, yo puedo entender perfectamente los procesos fisiológicos de la ventilación y de la hematosis. Copien eso. Bueno, queridos, entonces, esta fue la primera clase, la de introducción a la fisiología respiratoria, donde vimos algunas cositas salteadas que vamos a retomar y vamos a profundizar en las próximas clases. Lo bueno que tiene la fisiología respiratoria es que uno puede ir analizándola en el sentido en el que se van produciendo los intercambios. Primero hablas de la introducción general, que es lo que dijimos, hablamos de unidades de presión, etc. Hablamos de la atmósfera, bueno, de conceptos generales. Pero ahora nos ponemos con ventilación, luego hematosis, luego transporte, luego respiración y finalmente regulación. Uno la puede ir describiendo en los tiempos en los cuales dicho intercambio de gases se va produciendo. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense, polluelos.